Buenas noches, muchas gracias. Un placer que me hayan invitado. Es un gozo para mí cada vez que me toca exponer la palabra de Dios. Amén. Voy a repetir la lectura bíblica. Yo quiero que me acompañen antes de pedir la bendición de Dios por el estudio, a repetir la lectura bíblica. El contexto es que Pablo iba de camino a Jerusalén. Llevaba una gran ofrenda llevaba de los hermanos gentiles a los hermanos judíos. Pero también en el camino, las hijas de Felipe, que eran profetisas, ya habían dicho que él iba a tener problemas, que iba a ser encarcelado en Jerusalén. Ágabo, otro profeta, había hecho algo, que tomó el cinto de Pablo y se ató las manos y dijo: ¿de quién es del hombre del quién es este cinto? Así va a ser él hecho prisionero en Jerusalén. Y las iglesias, por donde quiera que él pasaba, le decían: no vayas a Jerusalén, no vayas a Jerusalén. Pero Pablo, tratando de establecer un puente entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles, decidió que tenía que ir porque él pensaba que al llevar la ofrenda, los cristianos judíos se iban a dar cuenta, iban a poder palpar, tocar que los cristianos gentiles no eran contrarios a ellos. Así que Pablo decidió ir porque él estaba muy consciente de lo que iba a hacer. Así que ya en las últimas partes del viaje, él estuvo en la iglesia, vamos a ver, en Éfeso. Estaba en Éfeso. Y a los ancianos de Éfeso, a los hermanos de Éfeso, a los dirigentes, les dijo lo siguiente. Yo voy a comenzar a leer desde el 25. Y ahora yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os declaro en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Por tanto, velad, acordándoos de que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Dios Todopoderoso, vamos a abrir tu palabra. Hoy ya la hemos abierto. Invitamos la presencia del Espíritu Santo, porque nosotros, pecadores como somos, necesitados de ser limpiados con la sangre de Jesucristo, no tenemos méritos para poder exponer tu palabra. Así que, por favor, en el nombre de Jesucristo, envía al Espíritu Santo para que la exposición de tu palabra sea clara, sea transparente y también sea utilizada por el Espíritu Santo para afirmar tu mensaje. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hay un privilegio que Dios me ha dado. Ese privilegio es que siempre me ha tocado trabajar con jóvenes. Siempre me ha tocado trabajar con jóvenes. Maestro de escuela sabática de jóvenes, líder de grupo pequeño de jóvenes, director de jóvenes. De hecho, yo estoy a menos de un mes de cumplir 64 años de edad y así todavía yo sigo trabajando con jóvenes. De hecho, esta noche, martes, me tocaba estar dirigiendo el grupo pequeño o participando en el grupo pequeño de jóvenes de mi iglesia, pero yo les dije que esta noche no podía tener un compromiso aquí, mi esposa lo está haciendo. Pero siempre me ha tocado trabajar con jóvenes. ¿Qué está pasando ahora en la iglesia?
están tratando de entrar doctrinas a través de los jóvenes, doctrinas que parecen cristianas, pero no lo son. De hecho, en el grupo pequeño al que yo asisto y del cual soy, qué sé yo no sé exactamente qué soy, porque ni siquiera sé qué hago ahí, pero estoy ahí, los muchachos me dicen, venga, participe. Han entrado gente, judaizantes, que pretenden que a Jesucristo no se le diga a Jesús, sino se le diga a Joshua, y que muchas cosas hay que decirle en hebreo, y todo ese tipo de cosas, y que hay que guardar ciertas cosas que guardaban los judíos, que hacen los judíos. Pero también han tratado de entrar otros cristianos, son judíos, cristianos judaizantes, los primeros que mencioné, otros que tienen otras doctrinas que son falsas. Entonces, todo ese tipo de cosas se está tratando de entrar a la iglesia. Y hay que conocer la doctrina bien, hay que manejarla. Porque usted no necesita ser un anciano de iglesia para defender la doctrina y defender la fe. Usted solo necesita conocer la doctrina. Hay muchas personas que su zona de confort no les permite dedicarse a estudiar concienzudamente y en oración la sana doctrina. Y por lo tanto dependen de otras personas, para que sean ellos los que les expliquen la doctrina o para que los defiendan de los lobos rapaces de los cuales habla. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí discípulos. Entonces, ciertamente que los ancianos, los pastores, los ancianos, tienen la obligación de saber y tienen la necesidad de saber, porque no es solamente organizar cultos, hay que saber, hay que conocer en profundidad, hay que estar en capacidad de defender la sana doctrina y de predicar la verdad de tal manera que cuando el error venga, nadie puede entrar. Porque a mí me tocó recientemente, en estos meses últimos, tener que enfrentar a los judaizantes y también tener que enfrentar a los que predicaban otras cosas, otras iglesias, y se apartaron. Gloria a Dios. A Pablo le tocó eso. Vamos a Hechos capítulo 15. Vamos a entrar entonces en materia. Hechos capítulo 15. Entonces, Pablo está en Antioquía y Pablo está trabajando conjuntamente con Bernabé. Bernabé su nombre significa hijo de consolación. O sea que se entiende que Bernabé era un tipo pacífico, perdonador, buena gente. Entonces, Hechos 15:1 nos dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo y Bernabé dicen, pero ¿cómo va a ser? Es un disparate. Por gracia sois salvos, por fe, no por obras para que nadie se gloríe. La circuncisión tuvo su efecto o tuvo su lugar en el tiempo de Abraham. Y la circuncisión llegó hasta Cristo. A partir de Jesucristo, la circuncisión espiritualmente no tenía ningún efecto. No tenía nada que ver. Desde el punto de vista médico, sí. La circuncisión desde el punto de vista médico es sumamente saludable, más para la mujer que para el hombre. El hombre se circuncida, pero la circuncisión, he leído varios textos que dicen que la circuncisión previene el cáncer cervical en las mujeres. Previene el cáncer cervical, pero para asuntos de salvación, la circuncisión no tiene ningún poder. Así que en el versículo 2 nos dice, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. Por eso se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, era un problema.
porque lo que ellos predicaban, los que habían venido de Jerusalén, era totalmente opuesto a lo que predicaban Pablo, Bernabé. De hecho, era contrario, totalmente contrario a lo que en Hechos 10 nos relata la Biblia acerca de Pedro, Mate y Come y de Pedro y Cornelio. ¿Recuerdan la historia de Pedro y Cornelio? El Espíritu Santo descendió sobre Cornelio y sobre toda la gente que estaban ahí como reacción a la recepción que ellos dieron a la predicación de Pedro. Esa gente no estaba circuncidada y recibió el Espíritu Santo. O sea que no había que circuncidarse. Ya la ley ritual había sido puesta a un lado. Solamente estaba vigente la ley moral. Así que se armó un lío en Antioquía de Siria y la iglesia decidió que ellos tenían que subir a Jerusalén a discutir el tema. El tema se discutió, el tema se analizó, el mismo Pedro habló y les dijo, no, porque acuérdense que de la historia de Cornelio, cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre gente que no estaba circuncidada, incircuncisos, y Dios los acepta así. O sea, nosotros no podemos tomar, venir a predicar la circuncisión cuando ya no tiene ningún valor en los gentiles. ¿Qué decisión tomó el concilio? Hechos capítulo 15, versículo 23. No, vamos a leer desde el 22. Busquen su Biblia, que esto no es un sermón, esto es un estudio bíblico, así que tengan su Biblia ahí. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, a Silas, hombres principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros por nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. No los mandaron ni a guardar el sábado porque lo guardaban, no los mandaron a no matar porque ellos no mataban, no los mandaron a no adulterar porque ellos no adulteraban, no los mandaron a no adorar ídolos porque ellos no hacían nada de eso. Ellos estaban guardando la ley moral. Los cristianos gentiles guardaban la ley moral. Entonces parecía que esto había terminado ahí. Parecía que esto había terminado ahí. Sin embargo, no terminó ahí. No terminó ahí. La cosa siguió caminando. La cosa siguió caminando porque por algunas cosas que vamos a leer ahora más adelante. Vamos a ver, estoy buscando, ¿qué fue? Se me perdió, 17. Sí, 17. Perdón. Vamos a Hechos, a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Gálatas fue escrita con posterioridad a el Concilio de Jerusalén. ¿Y qué resulta? Que lo que parecía que se había resuelto con el decreto del Concilio de Jerusalén siguió caminando. Siguió caminando. Entonces, Gálatas capítulo 1. Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo
para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguien predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué estaba pasando? Que volvieron otra vez los judaizantes a infiltrar la iglesia. Pero esta vez tenían el apoyo de Santiago y de los ancianos de Jerusalén, que eran lo que estaban mandando gente a decirle a los gentiles que tenían que circuncidarse. Y Pablo volvió a reaccionar. Y Pablo, en su causa, defendiendo la causa de la verdad pura del evangelio, fue también capaz de enfrentarse a Pedro. Capítulo 2 de Gálatas, versículo del 11 en adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, los reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. El mismo problema que había dado pie al Congreso de Jerusalén, al primer concilio de Jerusalén, seguía todavía caminando. Seguían insistiendo en ser más estrictos que lo que la ley decía. Y se estaban olvidando del que por gracia sois salvos y querían venir a ser salvos por obra. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces aquí hay un problema serio. Como dijo en Hechos 15, como habíamos leído en Hechos 21, ya había dentro de la misma iglesia, dentro de ellos, había salido gente que lo que quería era tener seguidores, gente que ellos le controlasen la vida. Y así nos vemos que llega un momento en que Pablo estaba tan harto, tan exhausto ya de los judaizantes y de los que querían que todo el mundo se circuncidara, que dijo algo que a mí yo lo leo, cada vez que lo leo me quedo estupefacto, porque Gálatas capítulo 5, versículo 12. Vamos a leer desde el 11. En cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se habría quitado el escándalo de la cruz. Ojalá se mutilaran los que os perturban. Es una palabra dura. Y más si se trata de circuncisión. Y para un hombre eso es muy difícil. Muy difícil. Así que Pablo dijo, ojalá y se mutilaran los que os perturban. Entonces, ¿qué resulta? La iglesia estaba puesta en estrés. ¿Qué doctrina vamos a seguir? ¿La doctrina de Cristo? Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe en Jesucristo. ¿O vamos a volver otra vez a los antiguos rudimentos? Guardáis la luna nueva, guardáis la fiesta, guardar todo. No hay que guardar nada de eso. Pero ¿qué resulta? Vamos ahora a Hechos capítulo 21. En Hechos capítulo 21 se nos relata lo que le había dicho en el contexto. Pablo va a Jerusalén a llevar la ofrenda. Pablo va a tratar de echarle agua al vino. Pablo va a tratar de arreglar las cosas, de que todo mejore, de que la iglesia esté en paz. De que la iglesia esté en paz. Y así comenzamos a leer desde el versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberlos saludado les contó una por una
las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Glorificaron a Dios. La hermana White va todavía un poquito más lejos, perdón. La hermana White va un poquito más lejos. Y dice que después de que el hermano Pablo, durante todo su ministerio, Pablo, página 331 de los Hechos de los Apóstoles, Pablo se había dirigido a Dios en procura de su conducción personal. Al mismo tiempo había tenido mucho cuidado de trabajar de acuerdo con las decisiones del Concilio General de Jerusalén y como resultado, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentado en número cada día. Ahora, a pesar de la falta de simpatía que algunos le demostraban, se consolaba con la convicción de que había cumplido su deber al fomentar en sus conversos un espíritu de lealtad, generosidad y amor fraternal. Así que después que Pablo presentó las ofrendas, nos relata el Evangelio de White, les contó una por una las cosas que Dios había hecho. Y entonces aquí viene el problema, que es una de las cosas que yo siempre medito. ¿Qué le dicen ellos? Ya ves, versículo Hechos 21, verso 20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos hoy. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso no era verdad, porque ellos estaban saliendo gente a decirle a los gentiles que se circuncidaran. Entonces, ¿a dónde yo voy? Mejor no voy yo, sino vamos a dejar que la hermana White vaya. Los hermanos esperaban que Pablo, al seguir este consejo, pudieran desmentir claramente los falsos informes concernientes a él. Le aseguraron que la decisión del concilio anterior respecto a los conversos gentiles y a la ley ceremonial todavía estaba en vigencia, pero el consejo que le daban ahora no estaba de acuerdo con esa decisión. El Espíritu de Dios no había sugerido esa instrucción, era el fruto de la cobardía. Los dirigentes de la iglesia de Jerusalén sabían que por no conformarse a la ley ceremonial, los cristianos se acarrearían el odio de los judíos y se expondrían a la persecución. El Sanedrín estaba haciendo todo lo posible para impedir el progreso del evangelio. Ese cuerpo seleccionaba hombres para que siguieran a los apóstoles, especialmente a Pablo, y para que se opusieran de todas las maneras posibles a su obra. Yo siempre me pregunto, ¿por qué Pablo entró en esa? Si Pablo sabía que eso era mentira, que eso no es así. También Pablo sabía que el ir a hacer votos al templo no tenía valor alguno. El templo ya no tenía razón de ser. No tenía razón de ser porque ya lo que tenía que haberse hecho ahí, que era señalar a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya había pasado. De hecho, cuando Cristo muere, nos relata a Mateo, el velo del templo, ¿qué pasó con el velo del templo? Se rasgó de arriba abajo, o sea, ya eso no tiene nada que ver. Aquí no hay nada que hacer. Nada. Así que Pablo sabía todo eso. Pablo sabía que lo que Jacobo le estaba diciendo no estaba cimentado en un así dice Jehová. ¿Por qué él accedió a eso? La hermana Juan lo dice en la página 334 de los Hechos de los Apóstoles. Cuando pensamos en el gran deseo que tenía Pablo de estar en armonía con sus hermanos, en su ternura por los débiles en la fe, en su reverencia por los apóstoles que habían estado con Cristo, y hacia Santiago, o sea, Jacobo, el hermano del Señor, y en su propósito de llegar a ser todo para todos, siempre que esto no lo obligara a sacrificar sus principios,
no nos sorprende tanto que se sintiese constreñido a desviarse del derrotero firme y decidido que había seguido hasta entonces. Pero en vez de lograr el propósito deseado, sus esfuerzos de conciliación solo precipitaron la crisis, apresuraron sus predichos sufrimientos y los separaron de sus hermanos, de modo que la iglesia quedó privada de uno de sus más fuertes pilares y los corazones cristianos de todas partes se llenaron de tristeza. Entonces, Pablo cayó preso. Ahora solamente por cartas las iglesias podían saber de él. Solamente por cartas él podía defender la fe y proteger a los hermanos. Solamente por carta podía hacerlo. Ya no podía andar para arriba y para abajo con su equipo, porque tenía un equipo poderoso de predicadores y de ayudantes que hacían de todo. ¿Y todo por qué? Porque los dirigentes de la iglesia no habían defendido la sana doctrina. No estoy diciendo que los dirigentes actuales de la iglesia en República Dominicana o en el mundo no defienden la doctrina. No quiero que salga eso por ahí, que Humberto dijo que no defiende. No estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que en aquel entonces, Jacobo, o sea, Santiago, el hermano del Señor, que era quien dirigía la iglesia, no defendió en ese momento la sana doctrina, porque tuvo temor de los sacerdotes y del Sanedrín y de todo eso. Así que los hermanos quedaron entonces no a merced del Sanedrín y de esa gente, sino quedaron con la obligación de saber, de poder defender por ellos mismos la sana doctrina. Claro, le seguían llegando las cartas de Pablo. Pablo se aseguró de escribir para que los hermanos no cayeran en errores doctrinales y pudieran mantener viva su fe. Y yo le pregunto ¿cuántas personas vemos aquí en esta noche? Habemos 18. Habemos 18 personas en esta noche. Yo le pregunto, ¿está usted en condición de defender la sana doctrina? ¿Conoce usted las doctrinas de la iglesia adventista? ¿Conoce usted el mensaje de los 3 ángeles? Si vienen a querer engañar a los muchachos de su iglesia o a los miembros de su iglesia, ¿está usted en capacidad de defenderlo? ¿O de defenderse usted mismo de los engaños? Ustedes recuerdan hace unos años cuando vinieron con el asunto de que el Espíritu Santo no era Dios. ¿Ustedes recuerdan eso? Se fue mucha gente de la iglesia. Mucha gente fue engañada. Y los ancianos de iglesia y los pastores defendiendo y protegiendo al rebaño. Pero el rebaño que no estudia no puede ser defendido porque va a creer cualquier cosa. Usted conoce su doctrina. ¿Sabe usted lo que dice la Biblia y lo que dice el espíritu de profecía? Pablo dijo que iban a entrar lobos rapaces. Y Pablo dijo que aún de dentro de nosotros mismos van a salir gente que van a engañar. Una de las grandes preocupaciones de Jesucristo y de los apóstoles fueron los engaños. Jesucristo lo dijo. Vendrán falsos profetas y falsos maestros que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Jesucristo lo dijo. Pablo también lo dijo. Juan lo dijo Pedro. Todo el mundo lo avisó. Todo el mundo lo dijo. Que nos cuidemos de los engaños. Así que mi tema final en esta noche, es el siguiente. En oración estudie la doctrina. En oración estudie su Biblia. No se quede con lo básico, porque no es con lo básico con lo que lo van a engañar. No es con lo básico con lo que lo van a acercar y lo van a hacer caer. Estudie, aprenda, profundice, porque de todas partes saldrán engaños. Así que yo oro porque Dios los fortalezca, porque Dios les dé un espíritu de estudio, de conocimiento, de sabiduría, de poder, para que ninguna falsa doctrina, ningún viento de doctrina los tumbe, porque ustedes están, como dice en Efesios 2, 19 y 20, establecidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Que Dios les bendiga. Amén, amén. De verdad que escuchar estas palabras y motivarnos a que conozcamos nuestra doctrina, porque muchos pensamos, como usted dijo, hermano, que solamente organizar un culto, ir allí, los ancianos, y eso está pasando mucho en la iglesia, es una realidad. Nosotros debemos conocer la doctrina, debemos conocer el mensaje de los tres ángeles, debemos conocer mucho más, porque ahí tenemos la palabra profética más segura, debemos profundizar en la Biblia. Y a lo que a veces por tantos distractores, a veces nos vamos para otro lado, pero qué bueno. Vamos a pedir que usted entonces nos dirija en oración, porque yo creo que Felicidad tiene algo que agradecerle por estar aquí con nosotros. Creo que, no sé si... Sí, estoy aquí. Exacto. Entonces, así que hermano Humberto nos despide en oración y entonces luego Felicidad tendrá unas palabras. Oramos, Señor y Dios, establécenos Gracias. sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Amén. Establécenos sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Danos un espíritu de estudio, Señor. Una necesidad, un hambre de saber, que nos acerque a tu palabra, que nos acerque al espíritu de profecía, que nos acerque a los libros de doctrina, Señor, para que sepamos, para que protejamos a los más débiles y nos protejamos a nosotros mismos. Amén. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Amén.